¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Pues el tutorial de esta vez se va a tratar sobre básicos de Blender. Me estuvieron mandando algunos mensajes sobre que querían saber cómo moverse en Blender, qué es una cámara, cómo hacer un render, el primer render, ¿no? Entonces, obviamente explicar todo Blender, uno, es larguísimo y dos, no sé utilizar todas las cuestiones de Blender, todos los parámetros que hay. Pero esta guía puede ser una guía rápido para que puedan hacer su primer render, ¿no? Conocer todo lo básico que los puede llevar a importar objetos, saber cómo moverse, qué es una cámara, cómo hacer un render. Y finalmente que puedan ustedes sacar su primer render. Entonces vean este video como una guía rápida de Blender. A ver si les gusta Blender, si les gusta otro software como Cinema 4D, como Houdini, como Maya. Pero bueno, este sería el primer acercamiento. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Aquí tengo unas notas y yo creo que en primer lugar, empezar con esto. Si yo abro una instancia nueva de Blender, probablemente les va a salir algo como esto, que es este se llama un splash screen. Y a lo mejor el archivo que ustedes van a ver es diferente al que yo tengo aquí atrás. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar cómo guardar el archivo de inicialización como ustedes quieran. Pero ¿qué es importante? Lo más seguro es que a ustedes les sale, si acaban de bajar Blender, botón izquierdo, botón derecho. Una opción que diga botón izquierdo y botón derecho. Ahora, yo ya hice mi selección sobre eso. ¿Dónde lo encuentro? ¿No? Si yo me voy aquí a Edit, Preferences, y me voy a Keymap, esta es la opción que les sale en la Splash Screen, que es, si voy a escoger que Blender funcione con el botón izquierdo y botón derecho para seleccionar objetos. ¿Por qué es importante esto? Si yo selecciono el botón izquierdo, cambian algunas opciones, si pueden ver aquí. Eso quiere decir que cuando yo quiera hacer algunos shortcuts acá con mi teclado, algunos atajos de teclas, no van a ser iguales si tengo el botón izquierdo seleccionado o el botón derecho seleccionado. Yo tengo que las selecciones se hagan con el botón derecho. ¿Por qué? Porque esta opción no siempre existía en Blender. Y los Blenders antiguos funcionaban con el botón derecho y yo me acostumbré. Entonces, la mayoría de los atajos que voy a utilizar son basados en hacer un clic en un objeto con el botón derecho. Al principio no es tan intuitivo, pero te acostumbras. Te acostumbras a hacer botón izquierdo, botón derecho. Al final te acostumbras. Entonces, bueno, esto es algo que considerar. En dado caso de que yo haga un atajo y ustedes no lo encuentren, lo van a poder encontrar usualmente aquí arriba. ¿Ok? Pero bueno. Entonces yo aquí seleccioné botón derecho. Siguiente cosa importante de Blender. El input, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen un teclado que es como este, a ver si no le pego el micro, que tiene aquí un numpad y un mouse que es como este, que este está bien barato en Amazon, 250 pesos mexicanos, que tiene un botón de en medio, pueden, uno, picarle a esta opción que es Emulate Numpad, que si no tienen esos números del lado derecho que parecen como una calculadora, pueden usar los números de arriba de las letras. Y número dos, si no tienen un botón que tiene el botón central, pueden utilizar esta selección de aquí y el botón central lo utilizarían picándole Alt y el botón izquierdo. ¿Por qué es útil esto? Porque van a ver que Blender utiliza el botón central para un chorro de cosas. ¿Okay? Entonces, antes de salirme de esta opción, algo importante también de las preferencias, antes de salirme de esta ventana, perdón, en preferencias se ve cuál va a ser digamos, el hardware que va a renderear o hacer un render, porque hay personas que me dicen que no existe renderear. Hacer un renderizar de tu composición. Entonces yo tengo seleccionado Optics porque mi tarjeta es una tarjeta NVIDIA y me permite hacer el render utilizando esta tecnología que sacó Blender para tarjetas NVIDIA. Pero ustedes pueden seleccionar CUDA, Optics y la verdad las otras creo que son para Mac, no sé. Y yo aquí tengo seleccionado que también haga el render en el CPU. Esto lo dejé así porque en alguna composición me ayudó
pero en general hacer el render en el CPU y en el GPU no muestra hasta ahora tantos beneficios. Entonces, para que lo tengan ahí en consideración. ¿Qué otra cosa es importante de aquí? Bueno, ¿cuántos son do steps tengo? O sea, ¿cuántas veces le puedo picar control Z? Yo tengo 32, lo pueden aumentar a 64, 128, o un número arbitrario como 5, 6. Pero bueno, consideren que eso va a ocupar más memoria. De hecho, aquí les dice, ¿no? Smaller values conserve memory. O sea, se va a estar guardando eso, control Z en algún lado, y entre mayor número, pues más memoria van a utilizar para guardar eso. Ok, creo que, y bueno, el memory cache del video sequencer, yo lo tengo en 8000 porque van a ver después que ya tenga un render. Esto va a ayudar a la visualización del video. Pero bueno, entonces, cosas importantes de preferencias. Keymap, si van a escoger botón izquierdo o botón derecho. Input, en dado caso de que no tengan un mouse con botón central y un teclado con numpad. Y System, para saber dónde van a hacer el render. Ok, entonces, nos pasamos a shortcuts antes de movernos en Blender. Van a utilizar los números 1, 2, 3, 7, 5, bastante, 0, no. Van a utilizar el Shift S, que es relativamente nuevo en Blender, creo que el 3.2 fue el primero, que me permite dónde poner mi cursor. Son como opciones del cursor, entonces esto es algo que van a utilizar un chorro. Y bueno, la G, la R y la S, que son para trasladar con la G, que es un grab, R rotar y S escalar, scale. Ahora, ¿por qué es importante los shortcuts? Porque te van a llevar a hacer el trabajo mucho más rápido, ¿verdad? No tienes que andar buscando con el mouse en diferentes lugares. Y en dado caso que ustedes quieran hacer un shortcut para ustedes, por ejemplo, yo ahorita cuando me muevo la cámara. Eso quiere decir que tengo seleccionada esta opción. Yo puedo, con un shortcut que grabé, quitar esa opción y cuando me muevo, ahora ya no se mueve la cámara conmigo. Si me regreso a la cámara picándole al 0 en mi numpad o al 0 en mis números, yo creé este shortcut que activa y desactiva esta opción. ¿Cómo hago mis propios shortcuts? Entonces, si veo aquí, por ejemplo, este ya lo hice, pero si me voy al de aquí arriba, le puedo dar un right click y le puedo assign shortcut. Entonces, una vez que le pico a este botón, simplemente puedo seleccionar una tecla o una combinación de teclas y ya se queda grabado ese shortcut. Yo lo hice específicamente para el Camera to View porque utilizo bastante esta opción. A veces que quiero mover la cámara y luego ya no la quiero mover y quiero seguir modificando mis objetos. Entonces, shortcuts más comunes, G para trasladar objetos, o sea, grab y luego moverlos, R para rotar, S para escalar. Muy bien, ahora, ¿cómo moverme en Blender? Entonces, para eso voy a poner un objeto. Voy a poner un objeto con Shift A y voy a agregar un cubo, que esta es probablemente, como a ustedes les salía su archivo inicial, ¿verdad? Entonces, con el botón central, si selecciono el botón central y muevo el mouse, puedo rotar alrededor del objeto. ¿Ok? Si le doy un Shift y le pico al botón central, lo que hago es moverme en X y Y en relación a donde estaba viendo el objeto. ¿Ok? O es como un panning, ¿verdad? Entonces no me estoy moviendo ni más cerca ni más lejos del objeto, simplemente X y Y en relación relativamente a la vista en la que estaba parado. Si le pico Control y botón central y muevo el mouse para arriba y para atrás, para adelante y para atrás, me pone un zoom, ¿ok? Un dolly, para adelante y para atrás. Entonces, esos tres, digamos, clics van a ser los más comunes. Botón central y mover el mouse para rotar. Shift, botón central y mover el mouse para moverme en X y Y en relación a mi vista. Control, botón central
para acercarme y alejarme. ¿Ok? Por eso es importante el botón central de un mouse. Si no lo tienen, sí les aconsejo que hagan una inversión. O bueno, pueden hacer el Emulate 3-button mouse que vimos ahorita. Ok. Entonces, ¿cómo agrego objetos con Shift A? Ese es otro shortcut que van a utilizar bastante. En dado caso de que ustedes le piquen Shift A y no salga este menú, pueden irse a Add y aquí les sale el menú. Todos estos menús que aparecen aquí dice el nombre, eso quiere decir que lo puedo buscar aquí arriba. ¿Okay? Por ejemplo, si yo le pico a la W aquí está el nombre del menú, Object, y aquí está el Object. Sé con certeza que si ustedes están seleccionando cosas con el left click en lugar de con el right click, no con la W no va a salir este menú, va a salir otro menú. Pero como yo lo tengo con el right click, sí me sale ese menú. Ok, siguiente cosa importante. Este circulito que ven aquí es el cursor. El cursor me permite hacer varias cosas en cuestión de la visualización de mis objetos, pero también si yo tengo el cursor aquí y agrego un objeto, ahí es donde me va a poner el nuevo objeto. Yo utilizo el cursor en su mayoría para... Esta es la manera en que yo utilizo el cursor. Le doy un right click al objeto o selecciono el objeto. Le doy Shift S y le pongo cursor a la selección, cursor to select. Y luego hice un shortcut de centrarme en el cursor, Shift Control A. Yo hice este shortcut. Este shortcut lo encuentran en View, Align View, Center View to Cursor. Aquí ustedes van a tener nada, pero yo ya lo hice. Entonces eso me va a ayudar bastante a que si me alejé un chorro y puse objetos acá y digamos que ahora estoy rotando alrededor de este, pero quiero rotar alrededor de este y está medio difícil, ¿sí? Entonces selecciono este, Cursor to Selected, Shift Control A y ya me regresé a este objeto. ¿Ok? Entonces el cursor te puede ayudar a eso, también te puede ayudar a cambiar, por ejemplo, el centro de masa de objetos, el pivote, ¿no? Entonces digamos que yo pongo mi objeto aquí arriba con la G y la Z lo muevo en una coordenada nada más, con la G y la Y lo muevo en la coordenada y con la G de grab y la X lo muevo en la coordenada X. Entonces digamos que lo pongo GZ y lo subo. Este cursor que está aquí puedo decir, a ver, ponme el origen en el cursor. Y ahora toda la rotación y traslación va a ser en relación a ese origen. Entonces cambiar el origen de los objetos es algo muy común y muy fácil de hacer cuando tú pusiste el cursor en cierto lugar. Voy a cambiar el origen al centro de masa y ahora Shift S, Selection to Cursor y regresa al centro. Ok. Entonces, como les dije ahorita rápidamente, bueno, antes de eso. Ok, entonces, ¿cómo lo hago para que mi archivo de inicialización sea como yo quiera? Entonces, digamos que la cámara la quiero cambiar a algo que sea como para YouTube Shorts o Instagram Reels o videos ya normales de Instagram. Entonces, digamos que yo quiero que sea así siempre y a lo mejor de resolución 200% de mi resolución normal. Ok. Entonces, me voy a ir aquí a File, Defaults, Save Startup File, Save Startup File. Ok. Entonces ahora sí, cuando yo vuelva a abrir Blender, no tengo que salvar el archivo porque ya salvé el Startup File. Boom. Se va a abrir Blender con el tamaño de la ventana que yo puse y aparte con los parámetros que yo ya le había dicho. Desde donde se ve el view y aquí está mi resolución. Aquí está mi cámara en 1920, en 1080 por 1920. Y así se va a grabar por siempre. No es un template, es el startup file, es el archivo del principio. Les va a ahorrar mucho trabajo si a ustedes les gustan ciertos parámetros, por ejemplo, max samples de renders o activar el motion blur desde el principio. Entonces les aconsejo que hagan su propio startup file. Ok, entonces sobre la cámara. La cámara es uno de los objetos más importantes de Blender para hacer un render, ¿no? Al final, el render va a suceder nada más en lo que está viendo la cámara. Entonces es muy importante yo poder colocarla en donde quiero y a veces hasta
fijarla para que no se pueda mover, para no arruinar mi composición. Todo lo que está fuera de la cámara no importa. Por eso a veces ven películas y cosas así donde hay cosas afuera de la cámara que no tienen sentido, pero dentro del cuadro es lo que más importa, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a lo que está viendo la cámara? Si yo le pico al 0, me voy a la vista de la cámara. Y si selecciono la pestaña de cámara aquí, es donde me salen los parámetros. Definitivamente el parámetro más común que van a modificar es el focal length. Y esto va a dictar el tipo de lente que le pones a la cámara. Por ejemplo, 50 milímetros es común, 20 milímetros también es común. O si ya quieren hacer algo así como si fuera fotografía como de National Geographic de animales, ¿no? Es prácticamente un telescopio. Pues ya aumentas el focal length, ¿no? No me voy a meter mucho a qué hacen los diferentes focal lengths. Solamente lo más importante que saber de eso es, digamos, que hace que tu imagen sea más superficial o no. O sea, que lo de atrás esté más fuera de foco. Cuando tienes un focal length más alto, todo lo que no está en el foco va a estar mucho más borrado que o fuera de foco o se va a ver así como blurry, ¿no? Que lo que está en foco. Si yo tengo un lente con 20 milímetros, por ejemplo, va a ser mucho más difícil que lo que no está fuera de foco esté fuera de foco. ¿Qué otra cosa es importante? Este recuadro amarillo con rojo que ven aquí es la resolución, o es más bien la relación de aspecto de mi cámara. No es la resolución, ¿sí? ¿Dónde cambio yo esas cosas? Entonces, ¿por qué? Porque yo podría tener esto en de 3840 por 2160 y ahí tengo la misma relación de aspecto, pero 4K en lugar de HD de 1920 por 1080. Entonces ahí tengo mayor resolución, pero misma relación de aspecto. Entonces, dependiendo de la resolución de X y Y, me va a dar, por ejemplo, si quiero un 1 a 1, pues aquí le pongo 3000 por 3000, por ejemplo, para un álbum artwork, que es cuadrado. O si quiero un 4:3, pues le pongo aquí 4000, ¿no? Entonces, la relación de aspecto sí va a estar, digamos, aunada a la resolución, pero pueden hacer multiplicar la resolución. Un 4:3 al 10% va a tener menor resolución, pero sigue siendo la misma relación de aspecto de la cámara. Prácticamente es qué tan cuadrado, qué tan wide o incluso vertical, ¿no? Un 1080 por 1920 en lugar de un 16:9 es un 9:16 de relación de aspecto. Aspect ratio en inglés. Y esto es para, por ejemplo, Reels de Instagram o YouTube Shorts, ¿no? Entonces eso lo cambio en esta pestañita de aquí que se llama Outputs. ¿Qué otra cosa es importante saber de la cámara en esta pestaña? Bueno, cuántos cuadros por segundo va a estar corriendo mi animación. Y a mí me gusta tener prendido esto de Render Region. ¿Qué es? Digamos que tengo más objetos aquí y ahorita me voy a ir a los views, pero por ahorita le voy a dar Render View. ¿Ok? Si no tengo seleccionado la computadora me está haciendo el render de todo, incluso lo que está fuera de la cámara. Cuando le pico a este botón, me hace el render nada más lo que está dentro de la cámara y esto me permite, uno, optimizar mi tarjeta de video y dos, pues no tener menos ruido, ¿no? Nada más enfocarme en lo que está dentro de la cámara y de hecho esta es la manera en la que me gusta trabajar a mí con esta opción prendida. Y bueno, del output finalmente aquí, esto lo vamos a ver cuando estemos viendo qué onda con render, entonces lo vemos más adelante en el tutorial. Muy bien, entonces voy a abrir mi otro archivo nada más para que sea un poquito más interesante lo que estamos viendo y vamos a ver qué onda con los modos. No. Voy a cerrar esta pestaña o la voy a hacer un poquito más chiquita. Muy bien. Entonces, Blender tiene varios modos y views. ¿Ok? Entonces, vean los modos como parámetros que yo puedo modificar de mi objeto o de mi malla. Entonces, los modos habilitan ciertas cosas que puedo modificar y los views simplemente es la visualización de mi composición. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un Solid View y en Object Mode. Los modos están aquí. Entonces, vamos a ver qué hace cada uno. Entonces, el Object Mode me permite seleccionar objetos, moverlos con G. Aquí lo estoy moviendo, le piqué a la G y le moviendo el mouse. Escalarlos, me permite rotarlos y prácticamente es todo lo que me permite hacer. Obviamente puedo ver toda la composición. Y bueno, sí me permite también poner modificadores y sistemas de partículas y varias cosas, pero en sí nada más del viewport, esto digamos que está fuera del viewport, ¿verdad? En sí, eso es lo único que le puedo hacer a los objetos. Borrarlos, agregar objetos, moverlos, rotarlos y escalarlos en el Object Mode. ¿Ok? Y hacer algunas operaciones booleanas, que eso podría estar más adelante. Ahora, ¿qué es el Edit Mode? ¿No? El Edit Mode, pueden ver que cuando yo me voy a Edit Mode, aquí me salen estas líneas de aquí. El modo de edición tiene la particularidad que yo puedo seleccionar vértices, edges o caras. Edges sería como aristas o orillas, ¿no? Entonces, el Edit Mode me permite modificar la geometría de mi objeto. Entonces, si yo empiezo a mover esto, estoy modificando directamente la geometría. No nada más estoy escalando. O sea, no estoy moviendo todo el objeto haciéndolo más grande. Estoy modificando la geometría directamente. El modo de Edit Mode es uno de los modos también más utilizados para hacer modelación. Para hacer modelado. Entonces vean Edit Mode como habilito la capacidad de modificar mi geometría, de modificar la geometría de mi objeto y depende del objeto que seleccioné, pues la geometría que voy a modificar, ¿verdad? Ahora, algo que no les había dicho que también es súper importante. Blender respeta dónde está mi mouse para los atajos, los shortcuts. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí y le pico la A, con la A selecciono todos mis objetos, ¿verdad? Pero si yo estoy aquí y le pico la A, selecciono todas mis cosas que están en esta ventana, que ahorita vamos a ver qué es. Pero a lo mejor en mi timeline, si le pico la A, pues no va a pasar nada, porque no hay nada que seleccionar. ¿Ok? Entonces también es algo que considerar. Regresamos a los modos. Entonces ya tengo Object Mode ya, Edit Mode ya, Sculpt Mode. El modo de escultura, me voy a regresar a esta de acá, me permite, voy a borrar todo esto con X, voy a poner mi cursor en el origen, voy a salirme del modo de cámara moviendo mi mouse porque no tengo esto seleccionado. ¿Ok? Y voy a poner una esfera. Okay. Le voy a picar a la S para escalarla. Entonces ahí ya utilicé todo lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Todos los shortcuts y las cosas que hemos visto hasta ahora. Nada nuevo. Pero cuando me voy al Sculpt Mode, el Sculpt Mode también es un modo de modelado, así como el Edit Mode. Pero la particularidad es que no tiene vértices, ni edges, ni caras. Tiene brochas. Entonces, con las brochas yo puedo empezar a hacer modificaciones en mi geometría. Y obviamente voy a depender de cuántos polígonos. Polígonos son estos cuadritos de aquí. Pues es un polígono. Es un cuadro, pero pues es un polígono. Entonces voy a depender, esa es la resolución de mi malla. Una malla es simplemente toda la información de resolución de mi objeto, ¿ok? Y pues puedes decir que la malla es el objeto, si todos los objetos están hechos con una malla. Entonces, en Edit Mode, que yo puedo accesar al Edit Mode con Tab, puedo hacer modificaciones, pero con los mismos shortcuts. G, S, por ejemplo, si quisiera escalar esto y rotarlos, también podría rotarlos con los mismos que tengo en el Object Mode. Pero cuando me voy a Sculpt Mode, tengo más broches. Entonces aquí los desaparecí. Si le pico la T, vuelven a aparecer. Y tengo muchas posibilidades de modificar mi objeto de diferentes maneras. Va a depender de la geometría de mi objeto, o sea, de la resolución de mi objeto
qué tan, digamos, limpio se va a ver o qué tanto detalle va a tener. Ahora, si ahorita trato de hacer algo, como este objeto no tiene tanta geometría, pues voy a tener menos detalle, a diferencia si, por ejemplo, me voy a ir a Object Mode. ¿Para qué? Para agregar una esfera. Y miren, si yo a esta esfera le pongo un modificador de subdivisión, o sea, le aumento la subdivisión mucho, unas 4. Y ahora si me voy a Sculpt Mode, van a ver que las modificaciones que le hago ya no se ven como con picos como se veía el otro. Puedo hacer cosas mucho más finas. ¿Por qué? Porque tiene más resolución. El problema es que esto no está optimizado para animación o para videojuego. A lo mejor si vas a presentar nada más el objeto y el personaje, pues sí puede estar bien, pero pues hay que tener cuidado con que tengas mucha geometría en tu objeto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si me voy a Edit Mode, vean la cantidad de vértices que tiene esta, a diferencia de la cantidad de vértices que tiene este. ¿Ok? Entonces, el Sculpt Mode también es un modo de modelado, pero con brochas en lugar de mover vértices de manera así individual. Weight Paint. Entonces, el Weight Paint lo van a utilizar mucho cuando vayan a poner efectos, por ejemplo, de partículas, sistemas de partículas o para hacer rig. Y lo único que es selecciono vértices con una brocha y tengo capacidad de hacer como un gradiente en esos vértices. Los rojos, digamos, va a haber un decaimiento de ese efecto en particular dependiendo del color. Entonces ese efecto va a aumentar más a lo rojo, menos a lo amarillo, menos a lo verde, menos a lo azul. Si lo vemos, por ejemplo, con sistemas de partículas, plantas, digamos, aquí va a haber muchas plantas, menos plantas, menos plantas, menos plantas, nada de plantas. ¿Ok? Entonces el Weight Paint es una manera de seleccionar vértices, pero con brochas. Y luego tienes el Texture Paint, que el Texture Paint te va a ayudar a... Yo casi no lo uso porque utilizo Substance Painter, pero bueno, te va a ayudar a pintar una textura directamente en un objeto. ¿Cuáles son los modos más comunes? El Object Mode y el Edit Mode. Fácil. O sea, yo puedo empezar a poner cosas en mi escena, digamos aquí. Y aquí no hice nada con Edit Mode, prácticamente. Nada. Nada más puse a este personaje de acá. Puse la esfera, puse el colibrí y luego este personaje tiene un rig, o sea, un esqueleto. Y animé eso, pero todo lo hice en Object Mode. Todo lo hice en Object Mode. Y la modificación de mi esqueleto, sí la hice. Este es el esqueleto que tiene. Todo esto aquí. Lo hice en Pose Mode. Pose Mode es un modo específicamente para rigs. Rigs es un esqueleto que me permite mover a mi personaje de manera diferente a que si estuviera moviendo objetos, nada más, ¿no? Eso está un poquillo más avanzado, sobre todo si van a ver personajes. Tengo un tutorial de eso, no me acuerdo cómo se llama, pero hace como un mes, ¿no? Lo pueden ver. Muy bien. Entonces eso es todo de modos. Ahora sí nos pasamos a los views. Yo puedo estar en cualquier view y en cualquier modo. Ok, o sea, aquí puedo tener un Edit Mode y estar en Render View. No pasa nada. Pero sigo estando en Edit Mode. Las cosas que puedo modificar van a verse como ya se va a ver mi render. Pero bueno, vamos a ver qué es cada una cosa. Entonces, Solid View es una manera muy eficiente de ver los objetos en tu escena. Es en la vista que más van a trabajar. ¿Por qué? Porque no estoy ocupando nada del GPU. ¿Sí? O sea, es nada más. De hecho, si la malla tuviera mucha resolución, pues estaría utilizando el CPU, pero el GPU no. Luego tengo una intermedia, que es el Material Preview, que aquí me dice cómo se van a ver los materiales, pero
sin rebotes reales de luz, sin el ray tracing. ¿Ok? Entonces es una visualización, es un preview, como dicen, de materiales y puedes trabajar en esta y la ventaja es que la animación se va a ver casi en tiempo real. Bueno, en este caso no, para nada en tiempo real. Puedo disminuir la subdivisión, ahí está, en tiempo real. Y lo puedes previsualizar así, para eso es el Material Preview. Y finalmente tengo el Render View. El Render View es cómo se va a ver mi render final. Entonces le voy a picar el 0 para irme a la cámara. Y así es tal cual como se va a ver mi render final. Yo le puedo picar play y correrlo casi a 30 cuadros por segundo, que es la velocidad de cuadros de mi animación. ¿Por qué? Porque mi tarjeta de video me lo permite. Eso va a depender de tu tarjeta de video. Si tienes una tarjeta de video, no sé, a lo mejor una 2060 o algo, a lo mejor no te va a dejar hacer esto, dependiendo de tu escena, y te vas al Material Preview o al Solid, ¿no? Entonces, hay otra que es el wireframe y esto te ayuda nada más para saber si a lo mejor hay un objeto atrás de otro objeto o algo por el estilo. Y el wireframe ayuda bastante también en Edit Mode. Si yo quisiera, voy a seleccionar esto. Voy a quitarlo por ahorita, me voy a ir así. Y me voy a ir a Edit Mode. Ok. Entonces, digamos que yo quiero seleccionar el vértice de atrás también. Entonces, me puedo ir a... no es wireframe, es X-Ray en Edit Mode. De hecho, el wireframe no me permitiría, o sí, seleccionar uno atrás. Sí, también. Ok. Ahí estoy seleccionando el vértice de atrás, que no se veía. Entonces, para eso les va a ayudar. Se van a tener que acostumbrar más o menos el wireframe mode. Pero bueno, eso es todo de modos y de views. Entonces, ¿qué otra cosa importante? El mundo, ¿no? El world. Ok. Entonces, digamos que yo tengo esta escena de aquí. Y ahora quiero que no estén en un limbo negro. Quiero que haya un solecito o algo por el estilo. Entonces, en mi caso, ya tenía aquí un mapa. Déjame ver. Ahí está. Sí. De un mundo, de un cielo, ¿no? Entonces, esto le va a dar bastante realismo a la escena si están trabajando en algo, por ejemplo, para arquitectura. Ya hay maneras muy sencillas de importar imágenes para el mundo, ¿ok? Estas imágenes se llaman HDRI. Por ejemplo, aquí en este plugin que tengo, que es un plugin de Blender Kit, si le pico aquí, Find a HDRs, aquí ya le puedo poner nada más de que Sunset, ¿no? Entonces digamos que selecciono este y le pico OK y automáticamente va a cambiar y ya me pone ese acá atrás. Ahorita les explico qué onda con estos nodos y cómo modificar y qué es, porque Blender se basa mucho en eso, pero bueno. Esta pestaña de mundo la van a utilizar bastante si le quieren dar un poquito más de realismo a su render, ¿no? Por ejemplo, para arquitectura o algo por el estilo, o simplemente, pues en cuestión estética, a lo mejor les gusta más esto, que es como yo lo tenía. ¿Ok? Y va a hacer la iluminación real, ¿no? O sea, ahí estoy iluminando lo que me daría el mundo. Tengo digamos, unos números para con qué intensidad se ve y otra con qué intensidad ilumina mi escena. Entonces, por ejemplo, si me voy al 0 en los dos, ahí no estoy afectando en nada mi escena, que esta escena se ve padre así también. Pero si le aumento nada más a la iluminación, me ilumina la escena sin que necesariamente se vea. Y luego, si le aumento a ahora sí se ve el background. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora sí vamos a materiales. Un material puede ser muy complicado y para eso generalmente tienen que abrir otra pestaña. Entonces, si su archivo se ve así, me paro en la orillita de aquí y lo muevo para la izquierda. A mí me gusta esta configuración. Y aquí, en esta parte de aquí, le pico y me voy a Shader Editor. Boom. No me aparece nada ahorita. Le voy a picar a la N para quitar esto de aquí. No me aparece nada ahorita porque no tengo ningún objeto ni nada, pero si agrego un objeto con Shift A y
me voy a la pestaña de materiales y le pongo un nuevo material, ya me aparece aquí un nodo. Si me voy al render view, van a poder ver que lo que cambia aquí está perfectamente enlazado con cómo se va a ver mi objeto. Estos de aquí se llaman nodos, ¿ok? Y aquí es donde puedo hacer cosas tan complicadas como, por ejemplo, el material de este personaje. Si se fijan, es como tornasol ahí, tiene algo interesante. Vean, pues el como espagueti de material. En verdad hay materiales que pueden llegar a ser mucho más complicados todavía que esto. Entonces tienes que saber más o menos qué estás haciendo. Sí, mi consejo sobre nodos, igual llevo un tutorial específicamente de nodos, aunque ya tengo uno de materiales de un anillo. Creo que es el del anillo, o si no, el de la crema. Y ahí van a poder ver un poquito de nodos. Pero muchas veces puedes descargar un material y luego hacerle como una ingeniería en reversa, ¿no? Entonces digamos que aquí voy a buscar un material que sea de que, no sé, este metal, ¿ok? Y ahorita les explico cómo instalar add-ons, por ejemplo, este que tengo aquí. Entonces voy a ponerle este material de metal a este cubo y ya lo tiene, ¿ok? Y pueden ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces aquí ya, ok, tiene todas estas texturas. Está modificando un poco la saturación. Y luego lo está metiendo todo al Principal BSDF, que de esto también hay un tutorial pasado. Entonces, yo les aconsejaría que metan un material al archivo y luego vean qué onda. Y entenderle a nodos, la única manera es pues haciéndolo. No huir de eso. Pero bueno, ¿qué tienen que saber de nodos, no? Todos los materiales funcionan a base de nodos. Y de hecho, no nada más los materiales ya, también Blender metió creo que es desde el de 3, una cosa que se llama Geometry Nodes. Y eso te permite modificar también geometría a base de nodos. Entonces, por ejemplo, aquí esta esfera, si se acerca a la malla de abajo, genera cilindros. ¿Ok? Muy bien, entonces pasamos a qué cosas más importantes, modificadores, ¿no? Me voy a regresar a mi archivo así en blanco o medio en blanco y voy a picarle right click aquí y voy a hacer un join areas para acá. ¿Ok? Y voy a cerrar este plugin de acá. Muy bien, entonces, ¿qué es un modificador, no? Un modificador es una manera de hacer modificaciones a un objeto, ¿no? Pero de manera no destructiva. Entonces, digamos que yo quisiera que este objeto hubiera varios. Aquí le di Shift D para duplicar, Shift D para duplicar, Shift D. Y luego digo, no, mejor que hubiera dos. Entonces tengo que borrarlos. Y luego, bueno, a lo mejor 3 se veían bien. Y ahí vas a estar, ¿no? Yo puedo hacer esto, por ejemplo, con un modificador. Un modificador, hay de varios tipos, pero yo sé que ese está en generar, porque estoy generando geometría, generando objetos, un arreglo. Y ahora si le pico a ese, ya me pone otro cubo pegadito, ya lo puedo separar. Y ahora puedo decir 6. Ah, no, mejor 4. No, mejor 2. Entonces, como ven, es una manera no destructiva de hacer modificaciones. Y la verdad es que hay muchos modificadores. Alguien ya me había dicho que me vaya modificador por modificador para explicar qué hace cada uno. Y creo que sí sería un buen tutorial. Igual lo voy a hacer más adelante. ¿Cuáles son los modificadores que más van a usar? Ok. Subdivision Surface, que le agrega resolución a la malla, definitivamente. Array, definitivamente, porque eso te va a permitir duplicar objetos no destructivamente. Bevel, también, eso le da una vista a mis objetos más suave en las orillas. Por ejemplo, ahí. No hay nada en la realidad, en el mundo real, que tenga orillas perfectamente de 90 grados o perfectamente puntiagudas. ¿Qué más utilizarían aquí? A lo mejor el deform, el displace, a lo mejor.
Y bueno, de física sí utilizarían a lo mejor el de océano, el sistema de partículas. Depende de su escena, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacen los modificadores. Ya después de un tutorial específicamente, a lo mejor irme modificador. ¿Y qué hacen los modificadores de edit? ¿Qué hacen los modificadores de generate? ¿Qué hacen los modificadores? Más adelante. Si no, este tutorial va a ser de 5 horas. O a lo mejor hago un stream en vivo. Ok. Sí me gustaría hablar un poquito de partículas, porque también es un efecto muy fácil de hacer. Ya lo tengo en un tutorial, pero digamos que ese tutorial pues no está específico para sistemas de partículas, pero lo he puesto creo que como en 3 tutoriales. Esos de partículas, para que se den una vuelta. Entonces las partículas están en la pestaña de partículas y si le pico el signito de más y le doy play, empieza a tirar partículas. ¿Ok? Entonces esto es bastante útil. Yo puedo hacer que estas partículas sean cualquier geometría que yo quiero y de hecho las partículas son la base para, por ejemplo, simulaciones de agua. Por aquí voy a tener un archivo. Bueno, está el tutorial de fluido viscoso, si lo quieren ver. Pero también tengo aquí otros archivos de... Aquí estoy abriendo una cuarta instancia de Blender, que Blender te permite abrir varias instancias. Por ejemplo, estoy buscando algo de líquido. A ver qué tan rápido se abre este. Todos estos puntitos que ven aquí son partículas. Entonces la simulación de un líquido se basa en una simulación de partículas. Entonces nada más para que lo tengan en cuenta de que si van a tratar de estudiar algo de Blender que les interesa, sí dense una vuelta por partículas, porque les va a ser súper, súper útil. ¿Qué era esta escena? Era como tirar unos hielos aquí a un vaso de agua. Finalmente, ¿cómo hacer un render? ¿De qué lo hacemos? Pues puede ser de esta. Entonces lo único que voy a hacer va a ser a mi cámara hacer que se enfoque en una de las esferas en particular, ponerle foco y acercarme. Si empiezo a aumentar esto, pues hay menos desenfoque, como les dije. Si lo empiezo a bajar, hay más. Y lo que quiero es como que enfocar esta y las otras no tanto. Ok. Le voy a subir tantito a un valor real de un 2.4 más o menos. Entonces digamos que me gustó eso y quiero hacer un render de una imagen. Para eso le voy a dar Render Image. Le puse a 100 frames y como es agua y vidrio se va a tardar un poquito más. Y listo. Ahí está mi imagen. Ok, perfecto, ya. Y ya subo esto o se lo mando al cliente o lo que quieran. ¿Qué pasaría si no tengo una imagen y tengo una animación? Lo más correcto sería sacar una serie de imágenes y luego hacer la compilación de esas imágenes. ¿Por qué? Porque si mi computadora se traba y se apaga, que es muy común cuando estás haciendo cosas así en el GPU, o sea, se va la luz o algo. Si yo sacara, mira, me voy aquí a mi output. Y si le digo aquí, ¿sabes qué? Pues yo lo que quiero al final es un video, pues voy a poner un video. Si se me apaga la compu y no acabo el render final, no va a ser el proceso de video y no voy a tener video. Y pudo haber estado la computadora haciendo un render por 8 horas y luego se fue la luz, se me fue la basura todo. Entonces a mí me gusta sacarlo en fotos PNG y luego hacer una compilación de eso. ¿Cómo se hace eso? Blender tiene un video sequencer y ese es el que uso usualmente para sacar ya el video, que ya lo puedo después de eso meter a Premiere, por ejemplo. Entonces, si me voy aquí al signito de más, Video Editing, Video Editing. Aquí ya puedo empezar a agregar mis frames. Entonces, por ejemplo, le voy a picar Add Image Sequence. Hay bastantes imágenes aquí. Como que guardé de 2 archivos.
Entonces, X, voy a meter todas. Le piqué a la A para meter todas. Entonces, para seleccionar todos y luego le piqué OK. Como mi archivo originalmente era 1920 por 1080, me pone todas mis imágenes. Si le doy play aquí, pues me las pone en este recuadro y este recuadro va a salir en negro y yo no quiero eso, entonces tengo que cambiar mi resolución a la resolución de las imágenes que estoy importando. Ahora la imagen se ve así súper chiquita. ¿Por qué? Pues es algo que hace Blender. Entonces simplemente me voy aquí, Image Apply, Scale to Fill. ¿Ok? Y ahora sí, le doy play y ahí está mi animación. Y lo que está haciendo es, está yendo al disco y está jalando todas las imágenes una por una y las está poniendo en una secuencia. ¿Por qué digo esto? Aquí está la otra, más atrás, miren. La del colibrí, si la querían ver. ¿Por qué digo esto? Está leyendo del disco. Entonces, si se fijan, ahorita está corriendo a 9 frames, 9 cuadros por segundo. Pero ahora si me regreso, ya lo corre a tiempo real. ¿Por qué? Porque lo está guardando en el cache. Entonces, está leyendo del disco. Sí es importante que guarden, al menos para visualizarlo bien en tiempo real, que guarden sus imágenes en un disco rápido. Ya váyanse por de estado sólido, de preferencia internos, ¿no? Entonces aquí está mi animación y lo único que tengo que hacer es seleccionar el formato, ahora sí en video, que voy a sacar de mi animación. Entonces por esta prueba lo voy a poner en el desktop. ¿Y cuáles son los parámetros que a mí me gusta? Entonces aquí en File Format voy a irme a FFmpeg Video, Encoding, y en Encoding me voy a ir a MPEG-4 y aquí le pongo High Quality para arriba. Esto es lo que más me ha funcionado. No pesa gigante. Lo puedo meter a Premiere y corre bien. ¿Sí? Si están en Mac o si les gusta el formato de QuickTime, sí pueden sacarlo en QuickTime Animation, que es lo que te da Premiere como un ProRes, ¿verdad? Entonces por aquí debe estar QuickTime Animation. Va a estar mucho más pesado, sí, pero también es de los poquitos formatos que te da alfa. Dicho eso, o sea, por ejemplo, hay veces que dices, quiero sacar mi video en alfa para ponerlo encima de algo. Yo les recomendaría no hacerlo. No he tenido muy buenas experiencias cuando el archivo está en alfa y luego lo pongo en Premiere. Para Windows está medio difícil, o sea, se hace bolas, no sé, no entiendo qué es lo que sucede. Si alguien sabe, pues dígame. Entonces lo que hago es sacar un H264 y sacar una máscara después. Y ahora sí en Premiere poner la máscara. Pero bueno, estos son los parámetros que yo uso y que me han servido bien para 4K y ya listos para comerciales y cualquier cosa. Siempre los paso por Premiere antes y a lo mejor ahí en Premiere ya saco el ProRes. Pero esto respeta bastante bien los colores porque hay veces que los colores se te pueden destruir dependiendo del contenedor, depende de la codificación que estás, el encoding que estás utilizando. Y bueno, ya casi una hora, pero eso es prácticamente un jumpstart, una guía muy rápida de cómo hacer el primer render en Blender y de algunas dudas y algunos shortcuts que podían tener. Tengo ahí unos tutoriales como que en fila sobre arquitectura y unos de cosas que la verdad no sé hacer, entonces no sé si aprenderlo y luego hacer el tutorial. De nodos de geometría complicadas, cosas complicadas. Pero bueno, si tienen algo que quieran saber específicamente, pónganlo en los comentarios para hacer el tutorial en dado caso de que sea algo que sí pueda manejar. Y para ya no dejar tanto espacio en tutoriales de mi parte, ¿no? Afortunadamente ha habido proyectos por fuera y por eso no había podido, pero pues para seguirle.